Señoras y señores, es un gusto poder saludarles. Hoy estamos aquí en A la Medida, nuevamente en vivo, en directo. Vamos a saludar en primera instancia a nuestra compañera del inicio del programa y desde siempre, Sandy Monroy. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Julio, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por siempre estar pendientes. Tres temas que abordamos en análisis. Hoy vamos a estar tratando uno de ellos sobre la migración y sobre todo la búsqueda de migrantes, Julio. La búsqueda de migrantes guatemaltecos en México, la lista de postulación, ¿verdad? Porque ya está lista, mejor dicho, la comisión de postulación para Contralor General de la Nación y, por supuesto, el dictamen que emite Conred sobre el socavamiento. Así es, recordemos que las complicaciones todavía se tienen en esta ruta por el socavamiento, no sabemos cuánto tiempo va a pasar, pero le damos seguimiento a este tema nacional. Y por supuesto, ¿qué está pasando en el mundo? Aquí también le tenemos las noticias destacadas y es Andrés Estrada quien nos las presenta. ¿Cómo está, Andrés? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy, Julio. Bueno, toda la audiencia, tenemos mucha información. La guerra en Ucrania sigue en desarrollo, aunque también en los titulares se ha dejado de lado un poco, pero Estados Unidos acaba de denunciar nuevamente millones y millones de dólares, millones y millones de dólares que siguen siendo enviados hacia Ucrania. Y también vamos a hablar sobre la situación que se vive en los Estados Unidos por DACA. Se cumple 10 años, el 10º aniversario. Todo esto y más en tan solo unos minutos. A continuación, los titulares. Bueno. Desaparecidos en México. Autoridades del país vecino muestran preocupación por el número de guatemaltecos de quienes se desconoce su paradero. Elegirán nuevo Contralor. Inicia el trabajo de la Comisión de Postulación para la Contraloría General de Cuentas. Conred emite dictamen por socavamiento. Autoridades establecen una mesa de trabajo interinstitucional. Secuestros falsos. Estadísticas muestran que alrededor del 75% de los casos reportados son fingidos por las supuestas víctimas. Impulsan proyecto en el Corredor Seco. El programa tiene como objetivo mejorar la seguridad hídrica, alimentaria y nutricional. 10 años de DACA. Durante aniversario del programa migratorio en Estados Unidos, existe temor sobre su posible finalización. Ellos han manifestado que un 40%, eso nos alarma muchísimo, que un 40% de las comunicaciones o de la información que hay de personas presuntamente desaparecidas en territorio mexicano es de guatemaltecos. Entonces eso nos preocupa muchísimo y por lo tanto eso nos va a facilitar ir haciendo afinando ese engranaje institucional a nivel de nuestro país. Así es que para nosotros como instituto muy contentos con este acercamiento que hubo, porque lo que también nos va a permitir es ir generando ya esas comunicaciones con organizaciones de sociedad civil y otras ONGs en nuestro país. Si tienes un familiar desaparecido en México y vives en Guatemala, puedes marcar al teléfono internacional 185 52 61 3109 o mandar un mensaje de WhatsApp al número +52 55 1309 9024 para informar sobre algún caso y darle seguimiento. Vaya si no es preocupante esta situación. Ya es preocupante el hecho de que los guatemaltecos tengan que emigrar, todos los riesgos que corren. Pero Sandy, es preocupante saber que de los migrantes desaparecidos en México, hombre, es que el 40% de ellos representan compatriotas guatemaltecos. Exacto. Algo está pasando, es algo muy malo, es algo perverso y estas desapariciones, lamentablemente habrá que decirlo, ojalá en algunos casos, pero en la mayoría de ellos seguramente van a ser desapariciones por siempre, es decir, pérdidas de vida. Y es difícil esta situación para la familia, Julio, porque el hecho de que no sepas nada de tu familiar, que la incertidumbre te viva pues agobiando, matando en vida prácticamente, es una situación muy complicada, ¿no? Que viven muchas familias, que en este momento hay muchas que están en esta situación, no saber nada de sus seres queridos, se fueron por una necesidad y encontraron, ¿qué? La muerte probablemente. Sí.
Es Imagínate, correcto. ese es en el caso en lo que ha pasado también de que localizan a migrantes guatemaltecos sin vida después de años o después de meses, incluso cuando la familia obtiene una respuesta, que es dolorosa la noticia también, pero hay otros que llevan años esperando noticias de sus seres queridos que se fueron así, como migrantes irregulares y que no han sabido nada y no sabemos si en algún momento van a tener información sobre el paradero de sus seres queridos. Ya a este punto pareciera que lo importante sería por lo menos que aparecieran esos personajes, esas personas, pero sí son muchos los riesgos. A ver, partamos fuera de los riesgos naturales, el atravesar todo un territorio desconocido, los riesgos que son causados por el hombre, por ejemplo, las condiciones, cómo se transporta a la gente, muchas veces en camiones, en furgones, donde pueden morir aplastados, donde pueden morir por la falta de oxígeno, atravesar el desierto, sin contar que en el sur de México tienes el Tren La Bestia, que ya es un riesgo, sin contar que en el sur de México tienes también la presencia de los cholos, que es la MS-13, simple y sencillamente, y a lo largo y ancho de la República Mexicana hay que ir pagando, porque si no pagas a las autoridades en primera instancia altamente corruptas y sobre todo a los distintos cárteles del narco, bueno, pues ellos también se encargan y se dedican a eliminar lamentablemente a los migrantes. Ya lo vimos allá en Tamaulipas. Por supuesto. Estas cifras que son datos no reales, porque yo creo que es muy difícil tratar de tener una estadística de desapariciones, porque no todos los casos se reportan, Julio. Exactamente. Y que este porcentaje que se da a conocer, el 40% no de guatemaltecos que Vaya drama. se encuentran entonces dentro de estas estadísticas, es un porcentaje alto. Altísimo. Y también si nos ponemos a pensar, bueno, estamos hablando de pérdidas o de desapariciones en territorio mexicano. Así ¿Y qué es. pasa en los otros territorios ya llegando hacia los Estados Unidos? No hay seguimiento, entonces no sabemos también qué cantidad de connacionales han sido reportados o la familia ya no supo nada de ellos, si están vivos, si están muertos, si fueron secuestrados, si son utilizados incluso por el crimen organizado, porque son distintos escenarios que se pueden plantear, Julio. Yo tengo una sugerencia, fíjate, Sandy, sobre este tema, ¿no? Evidentemente, Guatemala, en el país donde hay más sedes consulares, es decir, más sedes diplomáticas, es Estados Unidos, por obvias razones, ¿no? Es donde hay 3 millones de guatemaltecos y más creciendo cada día. Pero ¿no te parecería ya que a este punto es necesario que exista una cantidad importante, es decir, muchas más sedes consulares, pero en territorio mexicano, es decir, fuera de la presencia oficial que podemos tener aquí en la frontera, en la Ciudad de México, ¿no? También lo que es Tapachula, tenerlo a lo largo y ancho de la República Mexicana. ¿Por qué? Porque esta cuestión de los migrantes no es una cuestión fortuita, no es una situación casual, es una cuestión que se va a seguir dando a lo largo del tiempo hasta que aquí en Guatemala, por lo menos hablando de nuestro país, las condiciones sociales cambien y ya no sea un incentivo para nuestros habitantes el migrar a Estados Unidos, ya no sea una cuestión de necesidad y aspiracional. Entonces creo que también se necesita eso, la presencia de esas situaciones, de sedes consulares, la presencia de Conamigua también a lo largo y ancho. Y por supuesto, deseable sería, pero no sé si esto es pedir mucho, tal vez ahora con el cambio que se dé en esa institución, que haya también presencia de la misma Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, haciendo convenios bilaterales de cooperación con México, ceñidos bajo el estricto derecho internacional público, porque nuestros migrantes necesitan esa ayuda. Totalmente, Julio. Es importante, de verdad, todo esfuerzo que se pueda hacer, toda acción que se pueda generar y también se puede implementar, es muy importante porque, te digo, es triste el hecho que cuando se dan en las estadísticas económicas de las remesas, se dice que superan el récord, que cada vez son más los ingresos que se tienen por remesas, y vemos entonces el apoyo que el país está recibiendo también por el ingreso de las remesas, pero cuando vemos de qué forma se le retribuye a los migrantes, por ejemplo, que generan, prácticamente se les deja en el olvido, y no digamos las personas también migrantes que viajan irregularmente en ese tránsito, ¿no? ¿Qué acompañamiento se le da desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista incluso de investigaciones, el seguimiento de dónde están, qué pasó con ellos? Conocer esa información y ayudar también a la familia, que cuando ellos salen de su vivienda para emprender el sueño americano, ahí empieza la angustia de la familia también, y finaliza hasta que tienen una información de ellos, ya sea que, bueno, son deportados, que es una situación triste, o bien que llegan hacia territorio norteamericano, pero mientras
mientras tanto es una completa incertidumbre también. ¿Cómo es esa situación, no? Que la pesadilla americana que se ha vuelto esa travesía todavía continúa siendo mejor en el imaginario popular que permanecer en Guatemala, ¿no? Porque aquí permaneces en un lugar donde no tienes la oportunidad de trabajar, ¿no? En muchísimas partes no hay ese tipo de inversión, industrias y puestos de empleo, hay hambre, hay desnutrición, hay violencia, hay tantas situaciones que a la larga, aún sabiendo todos y cada uno de estos riesgos, resulta ser aparentemente la mejor solución, pero es una solución a medias, ¿no? Porque estamos viendo que la mayor cantidad de personas ahora ya no está llegando, están teniendo problemas en el camino, están siendo asaltados, vejados, violados, están desapareciendo. Bueno, entonces no lo sé de verdad cuál va a ser el desenlace de eso, pero lo que sí es cierto es que al menos los Estados Unidos mexicanos tienen mejor y mayor información y estadística de lo que está pasando con nuestros propios conciudadanos guatemaltecos en aquel país. Exactamente. Julio, vemos este caso que tú mencionas, ¿no? El hecho de que a pesar de las situaciones peligrosas que resulta el viaje ilegal hacia los Estados Unidos, muchas personas deciden emprenderlo, ¿no? Claro. Y aparte, y esto lo ves también cuando ves a los deportados, que algunos de ellos dicen, no, fue muy difícil y yo la verdad que no lo voy a intentar. Y otros te dicen, sí fue difícil, pero tengo mucha necesidad. Así es. Entonces imagínate, ves la circunstancia que fue complicada, que no lograste el objetivo de llegar porque fuiste interceptado, pero tienes la necesidad porque probablemente se adquirió una deuda para pagar el viaje, probablemente se empeñó alguna propiedad, entonces hay que recuperarla, la presión también o la necesidad puede ser mayor que el miedo que se pueda tener. Entonces, cuando ves escenarios como esos, dicen realmente hay necesidad. Es la pura necesidad y la desesperación y desesperanza. Vamos entonces ahora con nuestra producción, hoy conducida por la licenciada Paola Ponce, ex y reciente cumpleañera, pues a darle a usted esta información que tenemos sobre este tema. Y pasa lo siguiente. Según el Código de Migración, Sandy, los familiares o cualquier persona que no tenga conocimiento sobre el paradero o destino de una persona de la cual solo se conoce que emigró hacia otro país de forma regular o irregular, tiene derecho a reportar a esta persona como desaparecida. El reporte de desaparición se debe realizar ante el Instituto Guatemalteco de Migración para que se comiencen las gestiones de acuerdo con el procedimiento determinado. En México, la Comisión Nacional de Búsqueda lidera las acciones también de búsqueda de migrantes desaparecidos. Esta comisión mexicana tiene un protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y que no han sido localizadas. Mientras tanto, en Guatemala, el Instituto Guatemalteco de Migración trabaja en elaborar el mecanismo de búsqueda en otra información de migrantes desaparecidos en la ruta migratoria. Sandy, es importante hacer notar que este mecanismo de búsqueda es un mandato establecido en el Código de Migración, pero bueno, no sé de la ley a la práctica cuánto se ha avanzado. Actualmente las personas que desaparecen en la ruta migratoria son reportadas al Ministerio de Relaciones Exteriores y el MINEX, a través de sus consulados, brinda el acompañamiento de la manera en que lo puede hacer. De igual forma, es Cancillería la entidad que se encarga de brindar apoyo cuando los extranjeros desaparecen en territorio nacional. Pero hoy por hoy lo que nos importa es que la migración se está convirtiendo cada vez más en una necesidad, pero también en un peligro terrible y tremendo. Sí, la verdad que sí, Julio. Cada vez el peligro es mayor. Cada vez vemos que el crimen organizado se fortalece y utiliza mucho a los migrantes también. Así es. Entonces, aquí vemos que hay peligro por donde sea, desde las condiciones climáticas, desde que sean interceptados por el crimen organizado, o bien que las autoridades los localicen también y pues termine ahí entonces su intento por llegar hacia los Estados Unidos. El punto aquí es de que vamos a seguir hablando de los peligros, de la situación que viven y sufren los migrantes, pero ¿cuándo vamos a empezar a hablar, Julio, de las oportunidades que se están generando para que la gente no migre? Porque en este momento no es que se justifique de verdad hacerlo de forma irregular, la migración, pero también no tienes de qué manera poder justificar el hecho de decir, no, es que no se tienen que ir o para qué se están yendo. Pero quisiera de verdad que en un momento pudiéramos decir, bueno, se están yendo a pesar que hay oportunidades, pero no es el caso. Por eso, una vez más, yo creo que es importante que aquí en A la Medida hagamos de manera conclusiva la siguiente reflexión.
Guatemala necesita tener varias condiciones para que nuestra población no tenga la necesidad de emigrar. Número 1, la certeza jurídica y la seguridad en el país. Y número 2, atraer toda oportunidad de inversión y de trabajo, ya sea esos trabajos temporales en el extranjero o mejor aún, con esas certezas jurídicas y seguridad, que vengan empresas extranjeras e inversionistas nacionales a invertir a nuestro país, que venga el turismo, que venga realmente todo segmento de personas que nos pueda visitar, conocer y ver a Guatemala como un nicho de oportunidades. Hoy por hoy no lo somos y ante esa situación, pues lo único que nos queda ver es decirle adiós de alguna manera simbólica a cada migrante que parte con un sueño, pero que muchas veces termina con una pesadilla. Vamos a continuar, por favor, en A la Medida. Con más información, por favor, Sandy Monroy, si nos las puedes enseñar. Y bueno, a continuación le presentaremos esta nota con información sobre secuestros, pero secuestros fingidos. Datos del Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil da cuenta que de los 24 casos en donde han intervenido en lo que va del 2022, 18 resultaron ser simulaciones de secuestro, por lo que han puesto a disposición de las autoridades a estas supuestas víctimas. A continuación, le presentamos detalles respecto a esta situación. Y precisamente sus capacidades investigativas han permitido realizar las intervenciones y determinar cuándo realmente se trata de un secuestro o cuándo se trata de una simulación del mismo. Estas intervenciones pues han permitido operativos exitosos, rescate de víctimas que ahora están con sus familias y por supuesto personas que en algún momento han intentado realizar cobro de este tipo de delito o personas que han simulado el delito de secuestro pues han sido puestas a disposición de los diferentes juzgados a nivel nacional. Por su parte, el Ministerio Público reporta 81 casos de secuestro denunciados en lo que va del año, girando 41 órdenes de captura y logrando 14 condenas. La principal razón, según las autoridades, es obtener dinero fácil de algún beneficio monetario que ha recibido la familia, como jubilaciones, pago por venta de propiedades y, en algunos casos, porque saben que se han ganado la lotería. Al momento de realizar el pago del supuesto secuestro para obtener la liberación de la víctima, se establece y se identifica que esta persona, la aparentemente secuestrada, pues va y recoge el dinero que pedían por su liberación. Se establece que la supuesta víctima es la misma persona que va y recoge el dinero. En ese momento es sorprendida en flagrancia y puesta a disposición de juez competente. Esto sucedió en Jutiapa. Ella exigía 75,000 quetzales. Aparentemente eran los secuestradores, sin embargo, al momento de realizar la aprehensión e investigación, se determina que ella había fingido su secuestro y cabe resaltar que de su mismo teléfono realizaba los mensajes para la familia. Con 10 votos a favor, los rectores de las universidades del país eligieron a Roberto Moreno, rector de la Universidad del Valle, como su representante y quien además presidirá la comisión de postulación que llevará a cabo el proceso de elección de Contralor General de Cuentas. Su elección se concretó pese a que en primera instancia declinó a tomar la responsabilidad, señalando motivos personales para aceptar. En mi caso personal, yo he tenido la oportunidad de participar previamente en otras comisiones de postulación y por algunos motivos personales tenía la limitación para poder aceptar la responsabilidad el día de hoy. Sin embargo, las demás universidades tampoco pudieron tener esa posibilidad de participar y se llevó a cabo una votación para poder elegir al representante de los rectores en la comisión de postulación, lo cual las otras universidades, pese, digamos, a la limitación que yo tenía, me otorgaron, digamos, la confianza y la responsabilidad para poder participar en este proceso y será algo que tendré que hacer en los próximos días.
El representante electo se refirió a la continuidad del proceso previo a la juramentación que realiza el Congreso de la República para iniciar con el proceso de postulación. Como usted sabe, está la designación de los demás representantes, corresponde por un lado a los decanos de esta rama de especialidad. Esas personas por nombramiento tienen la obligación de participar. Recién el Congreso de la República hizo la convocatoria para esta comisión y el colegio profesional tendrá que hacer su propia elección para designar a los representantes y tan pronto estén todas las personas debidamente notificadas al Congreso de la República, corresponderá al Congreso convocarnos ya formalmente para juramentar a todos los representantes. La comisión también estará integrada por los 11 decanos de las carreras de Contaduría Pública y Auditoría de las universidades del país y 3 representantes del Colegio de Economistas, contadores públicos y auditores y administradores y 9 del Colegio de Contadores Públicos y Auditores. Pues entonces ya está en marcha, Sandy, definitivamente la comisión de postulación que se está integrando para poder elegir a aquel que se va a hacer cargo de lo que es precisamente el único órgano que hay de control para el Estado y todas las instituciones y organismos nacionales, descentralizados, municipalidades, y que bueno, es la Contraloría General de Cuentas y que vaya si no tiene un trabajo importante que hacer para vigilar cómo se utiliza el erario nacional. La verdad es que es una elección muy importante, Julio, porque es el órgano que se encarga al final de la fiscalización, el ente rector de la fiscalización de las instituciones públicas. Entonces, por eso es relevante también el proceso que se va a iniciar, ¿no? Donde se tiene que tomar en cuenta, pues, todas las experiencias, siempre también considerar muy bien el cumplimiento de todos los requisitos que se soliciten. Y pues ya iniciará integrada la comisión de postulación, iniciará con el proceso de reuniones, donde recordemos dentro de las primeras fases está el establecimiento del cronograma de trabajo para marcar tiempos también. Y así se van definiendo también los perfiles, los requisitos que se van a solicitar, las publicaciones para la convocatoria y de esta manera entonces se desarrolla el trabajo de la comisión de postulación que tiene en sus manos un gran peso, un gran trabajo, Julio. Definitivamente que sí, Sandy, y aquí es importante pues ver esa situación que se va a dar para la escogencia y para la selección de aquel que va a ser el encargado de llevar las riendas específicamente de esta institución, la Contraloría General de Cuentas. Por cierto, es una institución que, aunque todos sabemos, ¿no?, lo que es un control y una fiscalización, a veces hace falta profundizar un poquito más y para ello hemos preparado datos a efecto de que todos entendamos el porqué de la importancia de la existencia de esta institución aquí en Guatemala, que por cierto, Sandy, te digo, es una institución que nace con la primavera democrática, ya que data del año de 1945 en el gobierno de Juan José Arévalo Bermejo. ¿Vamos con los datos entonces? Claro que sí, vamos entonces ahí en pantalla con los datos para que todos podamos tener un poquito más de claridad, que la Contraloría General de Cuentas es el órgano rector del control gubernamental y el objetivo primario que tiene ejercer funciones fiscalizadoras. La Contraloría de Cuentas fue fundada en el año de 1945 y es uno de los cambios que propuso después el gobierno de Juan José Arévalo Bermejo cuando triunfó la revolución de 1944, ¿no? El máximo jefe de la institución es el Contralor General de Cuentas, quien cumple, Sandy, con las atribuciones que le otorga la Constitución y también la ley. El Contralor es electo para un periodo de 4 años que generalmente inician el 13 de octubre y finaliza en la misma fecha y es electo también por el Congreso de la República. Ahora, vamos a otros datos porque esto hay que entenderlo, Sandy. Si bien es cierto, es el Congreso de la República quien elige de una nómina de 6 candidatos, los mismos, es decir, esos 6 candidatos, son propuestos por la Comisión de Postulación. La postuladora se integra, para entenderlo todos, por un representante de los rectores de las universidades del país, asimismo por los decanos de las carreras de Contaduría Pública y por aparte también se nombra un número equivalente de representantes tanto del Colegio de Economistas como del Colegio de Contadores Públicos y Auditores. ¿Requisitos para ser contralor? Bueno, ser mayor de 40 años, guatemalteco de origen, en el ejercicio de sus derechos cívicos y ciudadanos, contador público y auditor y haber ejercido por más de 10 años en su rama de especialidad. Ahí los tenemos entonces, esos requisitos.
Así es, son los requisitos entonces que se tienen para el cargo de Contralor General de Cuentas, que Julio, considerando la situación que ha sido criticada constantemente y por los últimos procesos también desde la elección de Cortes, que venía entonces la crítica y las acciones en contra de las elecciones por considerar que la ley de comisiones de postulación pues ya no es apta, que ya no se está de acuerdo en que se pueda realizar de este proceso, pero la ley es la ley y eso es lo que está establecido, no hay modificaciones. ¿Qué crees que sería oportuno considerar para poder fortalecer entonces con la ley como está vigente? Es decir, ¿qué recomendaciones se le podrían dar a los integrantes de la comisión? De esta comisión, bueno, primero que hagan un trabajo claro, un trabajo transparente, un trabajo público y un trabajo también en donde los guatemaltecos, al final de cuentas, podamos conocer de mejor manera al menos el perfil de aquellos 6 candidatos que eligieron, que nos expliquen por qué los eligieron sobre otros, por qué utilizaron esos criterios de evaluación y cuál es la manera en que pues ellos consideran que cualquiera de los 6 podría llenar las calidades correspondientes. Por supuesto que aquí una cosa, Sandy, y te dejo las conclusiones. Sigo pensando que en Guatemala este sistema de comisiones de postulación no es el más adecuado, pero tú dijiste una gran verdad. Es lo que la ley manda y por el momento es lo que hay que cumplir. Exactamente. Sí, sería oportuno hacer una revisión y poder fortalecer la forma de elección, porque también hay inconformidades que plantean después por medio de algún recurso de amparo y va pues dilatando los procesos, los va paralizando, cuando sabemos que también va a depender mucho de lo que la ley está actualmente y que mientras no se haga una modificación hay cosas que aunque se esté en contra, pues se tienen que ir cumpliendo porque la ley es la ley. Así que veremos entonces cómo marcha el proceso de elección de Contralor General de Cuentas, cuántos se van a postular, también hay o no interés por pues aspirar a este cargo. Vamos a darle seguimiento y cobertura acá en TN23. Mientras tanto, conoceremos otras noticias. Claro que sí, Sandy, y es que autoridades de gobierno, junto con autoridades de Naciones Unidas, más específicamente de su Agencia para la Alimentación, conocida por sus siglas como FAO, y autoridades locales también lanzaron el programa que se denomina de la siguiente manera: fortaleciendo la resiliencia y capacidades en los hogares para la seguridad hídrica y alimentaria en el corredor seco. ¿Quieres saber más información sobre esto? Con mucho gusto, aquí se la tenemos. El programa conjunto tiene como objetivo principal la mejora de la seguridad hídrica, alimentaria y nutricional, así como el fortalecimiento de resiliencia y adaptación al cambio climático de más de 7,000 familias, enfocado principalmente en la niñez y las mujeres pertenecientes a 59 comunidades chortí, pocomán y mestizas. El lanzamiento de este programa conjunto, apoyado por un socio estratégico como es Suecia, junto en colaboración con el Sistema de Naciones Unidas, pretende ser otro ejemplo adicional del compromiso del Sistema de Naciones Unidas con sus socios en apoyo al gobierno de Guatemala, a su institucionalidad también descentralizada, al departamento. El proyecto precisamente apunta al fortalecimiento de las capacidades sobre la gestión del recurso hídrico para el desarrollo de la resiliencia y de adaptación al cambio climático, favoreciendo la seguridad hídrica, alimentaria y nutricional, principalmente de la niñez y de las mujeres. El proyecto tendrá una duración de 4 años y desarrollará acciones en 7 microcuencas de los municipios de Chiquimula, Camotán, Jocotán, Olopa, San Juan de Ermita en el departamento de Chiquimula y San Pedro Pinula y San Luis Jilotepeque en el departamento de Jalapa. Para ello se invertirán $8.8 millones financiados por el gobierno de Suecia. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, informó que desarrolla acciones de respuesta y recuperación tras el registro de un socavamiento en el kilómetro 15 de la Ruta al Pacífico. El proceso se desarrolla en el marco del Plan Nacional de Respuesta y el Marco Nacional de Recuperación con el acompañamiento de la Secretaría Ejecutiva de la CONRED. Indicaron que la mejor opción es prohibir la circulación de todo tipo de transporte en ambas pistas mientras se desarrolla la evaluación y trabajo del área, además de verificar la carga vehicular en ambas pistas para garantizar su paso por rutas alternas identificadas.
y realizar inspecciones en los sistemas de recolección de aguas pluviales para evitar colapsos futuros. Se estableció una mesa de trabajo interinstitucional para desarrollar un estudio geofísico del área afectada, cuyo resultado se tomará como base para desarrollar el plan de intervención con las medidas de construcción adecuadas para garantizar la calidad de la infraestructura en beneficio de la población que diariamente transita por la carretera. Y es que precisamente, Sandy, televidentes, en este tema, hoy por la tarde estaban reunidos y dieron una conferencia de prensa, tanto el ministro de la Defensa Nacional con el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, estaba el secretario de la CONRED también allí presente y el director del INSIBUME, y estaban dando a conocer varios detalles, todavía profundizando aún más. Es decir, este socavamiento se provocó en primera instancia por lo que decíamos anoche, ¿verdad? La investigación precisamente a la medida, pues sin hacer estudios geológicos dio en ese punto. La falla geológica de Santa Catalina. Y esto es muy importante porque esta falla está conectada directamente y tiene que ver con las acciones eruptivas o no del volcán de Pacaya. Número uno. También se dice que hay fallos también en algunos sistemas de tubería que vinieron a hacer más fácil, llamémosle así, o a catalizar que sea más rápido esta situación del socavamiento. Ahora, por su parte, también han dicho estas autoridades que faltan esos estudios geológicos específicos que están haciendo, porque lo que sí queda claro es que no se trata solamente de rellenar ese socavamiento y volver a poner asfalto, porque no es eso, no es algo tan sencillo como eso, es tratar con una falla. Soluciones alternas han dado. Por el momento esto dice va a poder durar varias semanas así, y lo que van a hacer es, aparte de las rutas alternas, la RN14, aparte de la denominada VAS, cambiar algunas vías de conformidad a las horas pico, y pues también el hecho de que se va a instalar un puente Bailey, pero no va a ser de manera inmediata. El ejército está en apresto en este sentido y el cuerpo de ingenieros también del ejército de Guatemala listo haciendo las verificaciones para saber cómo poder cubrir este socavamiento que no va a ser nada fácil. No, la verdad que no, Julio. Las complicaciones que se han presentado para las personas que transitan por este punto ya se ha dado a conocer por parte también de autoridades de tránsito las rutas alternas que se pueden tomar. De hecho, acá en TN23 le hemos dado información relacionada a este tema de cuáles son las vías de acceso que usted puede tener también para evitar pasar por este punto. Pero a pesar de esto, también estas vías alternas han tenido serias complicaciones, Julio. Entonces las personas han tenido que madrugar aún más, porque mira, pasar por este punto también, hay que decirlo, es complicado. Así normalmente en el día a día, ¿no? Normalmente, sí, difícil. Tomando o descartando esta situación que se está presentando, las personas tienen que salir desde muy temprano, desde madrugada, para poder llegar a tiempo a sus trabajos, a sus compromisos. No, y ahora con esta situación se complica aún más. Entonces, ojalá que se le pueda dar celeridad, pero también seguridad a los conductores, porque vemos entonces la situación complicada. Aquí el informe de CONRED que da a conocer entonces sobre los motivos que pudieron ocasionar este socavamiento, que son dos, que es muy arriesgado porque estamos hablando de dos factores de riesgo, ¿no? Entonces también van a hacer recomendaciones para que tomen en consideración la forma en la que se va a construir, la forma en la que se tiene que trabajar la infraestructura, considerando esta falla y también la situación, ¿no? Que de los drenajes también no solo se puede decir colapsaron y ya, bueno, colapsaron, pero ¿qué va a pasar? Los demás, ¿cómo están? Es decir, ¿qué control hay y qué medida también de seguimiento se le da al sistema de drenajes en Guatemala? Es correcto. Número uno, dos cosas, ¿no? Primero, sí, de verdad, he de decir que veo con buenos ojos el hecho de lo que pasó esta tarde. Finalmente veo una mesa técnica de altísimo nivel conformada por las autoridades que ya mencioné. Y con expertos, por supuesto. Con expertos, por supuesto, ¿no? Encabezando dos ministros, el de la Defensa Nacional y el de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. No solo los expertos de CONRED, no solo los ingenieros, arquitectos que puedan tener comunicaciones, sino que todo el cuerpo de ingenieros. No va a ser fácil, no se trata solo de cerrar un hoyito y ya, que por cierto fue muy grande. Se trata de ver qué va a pasar, porque ahí hay una falla, esto puede volver a suceder. Y donde más también hay puntos de riesgo. Y número dos, lo que tú decías, ¿verdad, Sandy? También, y esto ya será con ayuda, aquí hay que hablarlo, ¿no? Tiene que ser de la Municipalidad de Villanueva, con sus expertos también, ver
cómo está ese sistema de drenajes, porque si esto fue un factor que ayudó a que esta situación pasara, es porque aquí en Guatemala realmente los drenajes es una de las cosas que como no se ven, fíjate Sandy cómo es la situación, es de que todos los alcaldes, y hablo de manera general, pues hay grandes excepciones que sí lo hacen diferente, que no se preocupan por eso, porque como son obras que van bajo tierra, dice esto, la gente no lo mira y no provoca, y al final no provoca ruido. Y no provoca votos, que es lo más lamentable, pero sí provoca seguridad. Total. Y hoy estamos viendo la gran necesidad de revisar toda esa red de drenajes antiguos, viejos y colapsados que tenemos en el país, Sandy. Sí, porque la red de drenajes, Julio, sí, ya tiene muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo, ya no se da abasto. ¿Dónde más puede pasar una situación como esta de socavamiento? Realmente no es la primera vez que sucede. No en este punto, pero en otras partes. Es la tercera vez que sucede ahí. Imagínate, y en otras partes también del país se ha dado la situación y esto marca un peligro, se trata el tema, pero no se aprende, Julio, no se aprende a tomar la prevención, es decir, bueno, nos pasó esto acá, o que, por ejemplo, un alcalde de Quiché, de cualquier parte del país realmente esté viendo esta situación y pueda decir, bueno, ¿y nosotros cómo vamos a estar? Miren, revisemos cómo podemos darle seguimiento para de verdad tomar una medida preventiva, pero no, se hace algo hasta que ya está el problema. Y cuando ya está el problema, primero, se corren altos riesgos, ¿no? Se puede perder vidas, que es lo más valioso, se pierde mucho dinero, aquí en este caso se pierde tiempo, se pierden horas, se pierde una ruta de las principales. Es que, Sandy, estamos hablando, ¿no?, de la ruta hacia el Pacífico, que digamos, de muchas de las importaciones que nosotros hacemos, lo que mandamos a otro país, lo que exportamos, quiero decir, pasa por aquí, pasan muchas cosas y sobre todo, Sandy, pasan muchas personas. Bueno, lamentable, terrible, pero yo creo que en esta ocasión, tal vez con esa mesa de altísimo nivel que ya mencionamos, sí se va a lograr encontrar una solución para esto. Ahora lo que falta es lo que tú dices, que la solución sea integral en todos los municipios. Efectivamente. Vamos con unos datos, Julio, para ampliar esta información, conocer más sobre el dictamen. Con muchísimo gusto, Sandy. Es que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, en este caso conocida como la CONRED, informó que desarrolla acciones en respuesta y recuperación tras socavamiento en el kilómetro 15.4 de la carretera CA 9 Sur. El proceso se desarrolla en el marco del Plan Nacional de Respuesta y Marco Nacional de Recuperación, con el acompañamiento de la Secretaría Ejecutiva de la CONRED, del Ministerio de la Defensa Nacional, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y también del INSIBUME. También se estableció una mesa de trabajo interinstitucional para desarrollar un estudio, primero geofísico, del área afectada, que se tomará como base para desarrollar el plan de intervención y tomar las medidas de construcción que sean adecuadas, si es que se puede, porque también puede ser que no se pueda hacer, ¿no? La CONRED emitió una serie de recomendaciones formales. Primero, prohibir la circulación de todo tipo de transporte en ambas pistas mientras se desarrolla la evaluación y trabajo del área. Esto es obvio, porque si ahí pasa una falla en cualquier parte de esa carretera, izquierda, derecha, subiendo, bajando, puede pasar lo mismo. Realizar inspección de los sistemas de recolección de aguas pluviales para evitar colapsos futuros y verificar la carga vehicular en ambas pistas para garantizar su paso por rutas alternas ya identificadas. Sandy, es que aquí el problema también es esto, ¿no? Hay que hablar bien claramente. En la mañana, subiendo del sur hacia Guatemala, es literalmente un parqueo, y en la tarde, noche, bajando de Guatemala hacia el sur, eso es un parqueo. El peso, la carga vehicular, el esfuerzo al que se somete este tipo de pistas es muy grande. Y también hay que ver otra cuestión, cómo está la calidad de la construcción. Son varios factores, la verdad, Julio, los que tú has apuntado, es cierto. Así se encuentran muchas de las rutas de nuestro país, ¿no? Que fueron construidas con cierta capacidad. En la ciudad de Guatemala pasa mucho, por eso es que el tránsito también es muy complicado, porque se pensó entonces hacia cierto número de vehículos, cierto parque vehicular también, que pudieran estarse transitando hace años. Pero ya no se hizo nada, es decir, ya no se ha implementado nuevas rutas, nueva infraestructura al final, y la población sigue creciendo. Cada vez tenemos aumento en el tránsito, cada vez tenemos aumento en el parque vehicular, cada vez se van sumando más y en las mismas rutas, ¿no? Entonces también puede ser otro de los factores que tienen que considerar las autoridades. Ya es momento también de invertirle más en la infraestructura, pero ya de la metrópoli también. Y eso es lo que te iba a decir. ¿Sabes, Andy? Yo creo que la ciudad de Guatemala
y bueno, los municipios circunvecinos y todo el país ya merece lo que vemos en otros países latinoamericanos. Ni siquiera me estoy yendo a Europa, es decir, que hay soluciones alternas. Primero, buenos servicios de transporte público, urbano y extraurbano, pero también esas autopistas de doble vía para poder dar más vialidad. Es decir, se necesita hacer algo porque se necesita espacio ya que no hay. Y todo esto se puede hacer, así como pensar ya en otro tipo de obras que serán carísimas, que parecen imposibles, pero que si otros países lo han podido hacer, nosotros también. Por ejemplo, la construcción de un metro y tantas otras cosas que hay que hacer. Pero mientras tanto, si seguimos con esa carga vehicular en lo mismo que tenemos, cada vez estaremos condenados a situaciones como estas. Mientras tanto, y en lo que usted analiza, pues las mejores conclusiones sobre este tema, Sandy Monroy va a continuar con la información. Vamos a hablar ahora de temas judiciales porque la Corte Suprema de Justicia dio trámite a una solicitud de retiro de antejuicio del juez de mayor riesgo Miguel Ángel Gálvez. En el pleno de este 15 de junio, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en el expediente 111-2022, por mayoría, admitieron para su trámite una solicitud del retiro del derecho de antejuicio que presentó la Fundación contra el Terrorismo en contra del juez de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez. La Fundación contra el Terrorismo señala en su denuncia que el juzgador Gálvez pudo incurrir en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, prevaricato, detenciones ilegales con causas agravantes en forma continuada, al hacer uso de la llamada prisión provisional. Los togados nombraron como juez pesquisidor al vocal 2 de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal para realizar las diligencias. La ley establece que el pesquisidor, al recibir el documento para analizar el retiro de la inmunidad al juzgador de mayor riesgo, tendrá 60 días hábiles para analizar las pruebas de descargo. En los próximos días, el denunciante y el juez Gálvez serán citados para presentar sus pruebas de descargo ante el pesquisidor, vocal 2 de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones. Noticias internacionales acá en A la Medida. Hablamos sobre la guerra en Ucrania que continúa en desarrollo después de varias semanas, varios meses de combate. Continúa este conflicto y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que su país enviará ayuda militar adicional a Ucrania por valor de $1.000 millones, la mayor cantidad de armas y municiones desde que comenzó la guerra. Este último envío de armas tiene el objetivo de intentar detener la marcha lenta pero constante de Rusia que intenta conquistar la región del Donbass en el este de Ucrania. El envío incluirá armas cruciales que Ucrania ha pedido con urgencia. Biden dijo que Estados Unidos también enviará ayuda humanitaria por valor de $225 millones que busca ayudar a que familias ucranianas tengan agua potable, medicinas, alimentos, refugio y dinero. Biden dijo en un comunicado que Estados Unidos está comprometido a apoyar al pueblo ucraniano cuya vida se ha visto desgarrada por esta guerra. Eso es literal lo que dijo el comunicado de la Casa Blanca. Mientras tanto, el presidente de China, Xi Jinping, sostuvo una conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin. Xi reafirmó el respaldo de China a Rusia en asuntos de soberanía y seguridad. Xi le dijo a Putin que todas las partes deberían promover responsablemente un arreglo apropiado de la crisis en Ucrania. China se ha negado a criticar la invasión de Rusia a Ucrania o incluso no se refiere a la situación como una invasión o como una guerra. Además, China acusa a la OTAN y a Occidente de provocar a Moscú para lanzar el ataque. Sin embargo, China también ha tratado de parecer neutral y evitar posibles consecuencias ante las sanciones internacionales. Mientras tanto, en Estados Unidos, hablando un poco sobre inmigración, DACA, el programa que ha ayudado a cientos de miles de jóvenes en los Estados Unidos, está cumpliendo 10 años este miércoles. El programa de acción diferida creado por el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, que le cambió la vida a cientos de miles de jóvenes en el país del norte. DACA desató ese potencial económico de casi 800,000 jóvenes, llamados coloquialmente como Dreamers o soñadores, quienes habían sido llevados a Estados Unidos de manera irregular cuando eran niños. El programa les protegió de la deportación
y les otorgó permisos de trabajo temporales, permitiéndoles entrar a la fuerza laboral, incluso abrir negocios. En su 10º aniversario, sin embargo, muchos se preguntan cuál es su futuro, cuál es el futuro de DACA, ya que una corte de apelaciones podría pronto eliminar esas protecciones, dejando a miles de personas en el limbo y abriendo la posibilidad de que la batalla legal acabe en la Corte Suprema. Es importante notar que DACA surgió como un programa temporal. Muchos expertos creen que la forma para que estos jóvenes puedan lograr un estatus permanente después de vivir años en Estados Unidos y hacer toda su vida en Estados Unidos porque fueron llevados a ese país cuando estaban pequeños, cuando eran niños, es a través de una reforma migratoria integral que la apruebe el Congreso estadounidense. Pero pese a múltiples propuestas e intentos de una reforma migratoria, por años no se ha logrado nada, principalmente debido a la oposición del Partido Republicano. Es más, en 2017 fue Donald Trump, un presidente republicano, quien terminó con DACA, terminó con el programa, y desde ese momento DACA ha estado en el limbo y depende de las decisiones de las Cortes para que sea cancelado o se mantenga vigente de forma legal. Una batalla legal que sigue en estos momentos desarrollándose. Mientras tanto, seguimos hablando sobre migración, ya que la Corte Suprema de Justicia desestimó un caso, declaró este miércoles que se equivocó al intervenir en una disputa sobre una norma migratoria aplicada bajo la presidencia de Trump que el gobierno actual de Joe Biden había anulado. El máximo tribunal estadounidense desestimó el asunto. La norma en cuestión, aplicada por la administración de Donald Trump, afirma que se le debe negar asistencia económica y otros beneficios a los migrantes a los que considera una carga pública. En el centro del caso está una ley federal. Esa ley dice que un inmigrante que sea una carga pública no puede recibir la residencia permanente en Estados Unidos. El gobierno de Trump amplió la definición de carga pública para incluir a quienes reciban varios beneficios como cupones de alimentos o Medicaid, que es un programa de asistencia financiera de salud para personas de escasos recursos. Arizona encabeza un grupo de gobiernos estatales republicanos que quería asumir la defensa de esa medida en las Cortes para que continuara vigente y se le continuara negando la asistencia económica a los migrantes. La Corte Suprema escuchó argumentos en febrero y parecía estar a punto de emitir un fallo, pero este miércoles divulgó una opinión sin firma y de apenas una oración diciendo que desestimaba el caso. En la práctica, la Corte Suprema entonces dejó intacto el fallo de una instancia menor a favor del gobierno de Joe Biden, a favor de que los estados, afirma que los estados no tienen derecho a intervenir y que el gobierno de Joe Biden puede dejar sin efecto esta medida implementada por Trump. El gobierno de Biden ya ha instalado nuevas directrices y señala que bajo la presidencia de Trump se le negaron beneficios a solo 3 personas cuyas solicitudes fueron luego reevaluadas y posteriormente aprobadas. Mucha información, Sandy y Julio, sobre la migración que surge desde los Estados Unidos y habrá que ver entonces cuál es el futuro de esos cientos de miles de jóvenes que, bueno, muchos ya están en sus 30 años, 20 años y están viviendo en los Estados Unidos protegidos por DACA. Y si DACA termina, ¿qué va a pasar con ellos? En el tema migratorio yo creo que siempre hay una doble moral, tanto de republicanos y demócratas. Los republicanos, bien lo decía Andrés, Sandy, se oponen a esa reforma migratoria integral, pero los demócratas, que parece que no hacen nada, son los que más deportan. Entonces es una cosa terrible. Obama en este caso deportado. Sí, entonces, ¿qué pasó ahí, verdad? Sí. A ver qué pasa. Esta es la situación migratoria en nuestro país y también a nivel internacional que hemos tratado. Nuestro análisis también se basó en eso y ahora cerramos así con la noticia internacional con Andrés Estrada. Difícil el panorama para los migrantes, sin duda alguna, por donde sea que lo veamos. Pero nosotros así concluimos con el programa, lo dejamos muy bien informado. Que pase una feliz noche. Buenas noches, Sandy, Andrés, televidentes. Hasta la próxima.